Bueno, pues, ¿cómo están? Dios les bendice. Buenas tardes. Acá con un poquito de calor en la hermana República de Chiapas. Pues vamos a continuar, ya que nos queda solamente 1 hora y media. Pues vamos a continuar con la segunda parte de lo que compartimos la vez pasada. Bueno, lo que se compartió la vez pasada acerca de nuestra seguridad, quién somos, quién somos en Cristo, la santificación de los creyentes, y esto está basado en Romanos 8. El mensaje anterior o la enseñanza pasada veíamos cómo nosotros, ahí el punto crucial era a qué le debíamos nosotros el, nuestra persona, eh, realmente nosotros, ¿qué podíamos decir si somos o no creyentes de Cristo? ¿A qué depende el valor de las cosas que nosotros hacemos o las cosas que vivimos? Y acerca de Romanos 8, leemos que pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que realmente a pesar de los pecados que tuvimos o que hemos hecho, que en algún momento hicimos, ya sea que hayamos caído o no en prisión, pues ahora con Cristo tenemos una, una bendición, una santificación, ¿no? Y eso veíamos la clase pasada acerca de que nosotros no le debemos eh, nada al mundo, no le debemos ninguna gloria a nadie del ser humano, simplemente a Jesucristo, que es el que ha venido a santificarnos, el que ha venido a perdonarnos, el que ha venido a justificarnos. Y a pesar de las cosas malas que hemos hecho en algún momento, pues Jesús no nos condena, ¿no? Jesús no nos juzga. Jesús no levantó la piedra, pudiéndola levantar, porque Jesús preguntó, ¿quién de ustedes esté libre de pecado? Tire la primera piedra. Pero Jesús, en su divinidad, siendo Dios, siendo santo, siendo puro, sin mancha, sin pecado, pudo haber dicho, ¿quién es de nosotros esté libre de pecado? Tire la primera piedra, ¿no? Y entonces ahí pudo haberla tirado Jesús y hubiera sido una masacre, ¿no? De aquella mujer. Sin embargo, no lo hizo. Sin embargo, sabía que él no tenía pecado y que los otros tenían pecado. Pero gloria a Dios por Jesucristo que vino a santificarnos. Eso lo vimos de Romanos 8:1 al 17. Hoy vamos a ver Romanos igual 8 del 18 al 27, la segunda parte. Que la gloria que nos aguarda. ¿Cuál es la gloria que nos aguarda? Vamos a darle lectura a Romanos 8 del 18 al 27 y dice así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comprobables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Déjenme escondo aquí la barra. Aquí está. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. En otra versión de la Biblia, dice así: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. La creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, que la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Cuando fuimos salvos recibimos esa esperanza. Fuimos salvos, pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedir a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. El versículo 18 habla acerca de que tenemos que vivir las aflicciones. Dice, pues tengo por ciento que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, verdad es que debemos padecer con Cristo si queremos participar de su gloria, pero ¿qué importa? Pues si se comparan tales padecimientos con la gloria venidera, llegarán a ser insignificantes. A veces nosotros hemos escuchado que, bueno, al menos yo voy a hablar de mí. Yo antes escuchaba que compartían y predicaban de Cristo y decían, pues entrégale tu vida a Cristo. ¿Estás padeciendo? Entrégale tu vida a Cristo. ¿Estás teniendo problemas? Entrégale tu vida a Cristo. Dale el control de tu vida a Dios y todo Él lo va a solucionar. Todos tus problemas se van a acabar, te va a ir bien. Si tienes un negocio va a prosperar, si tu familia va a florecer, tus hijos van a crecer en Dios y todos tus problemas se van a acabar. Y entonces, cuando tú ves la realidad del vivir día a día, que hay aflicciones, eh, yo muchas veces le eché la culpa a Dios de muchas cosas que pasaron en mi vida. ¿Por qué? Porque decía, bueno, pues no que si yo oro y te pido, tú vas a hacer y tú vas a solucionar y tú vas a cambiar a las personas y vas a cambiar a la gente y vas a hacer esto y no que sí es cierto y no que eres Dios y no que eres poderoso. Y entonces muchos años le eché la culpa a Dios. Sin embargo, hoy, por medio del Espíritu Santo, que es el que redarguye nuestros corazones de pecado y de justicia y de juicio, viene
a revelarnos las maravillosas grandezas de Dios. Jesús, en su amor, vino, nos perdonó, nos limpió de pecado, de todas las cosas malas que venimos haciendo de tiempo atrás. Nos ha perdonado, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces si venimos a Jesús y nos perdona, ¿no? Podemos vivir esa justificación de la que hablábamos. Pero, ¿qué pasa con las situaciones que vivimos en nuestra vida? Eh, el Espíritu mismo nos enseña que nosotros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, debemos de cargar nuestra cruz. Yo muchos años no entendía qué era cargar la cruz. Y hoy, cuando me viene a la mente, cuando el Espíritu me recuerda, carga tu cruz, me imagino cómo Jesús cargaba su cruz. ¿Cómo estaba Jesús cargando su cruz? ¿Tú cómo te imaginas si te dijeran, imagínate a Jesús cómo estaba cargando la cruz? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué escenas son las que vienen a ti? Primero, en lo personal, veo a Jesús, a una persona, a un ser humano, latigado, golpeado, con espinas en la cabeza, ensangrentado, pues igual casi casi como nos lo pintan en la película, porque igual y a lo mejor mi imaginación no da más porque no sé realmente el hecho real de cómo sucedieron las cosas. Cuando Mel Gibson hizo la de La Pasión de Cristo, pues dijo que se quedó corto con la descripción porque pues fue peor, pero pues así se lo prohibían. Entonces, yo me imagino a Jesús sufriendo, cargando su cruz. Y entonces, cuando la Biblia dice que nosotros debemos de cargar la cruz, ¿cómo nos imaginamos a nosotros cargando la cruz? ¿Te imaginas cargando la cruz un ejemplo, no sé, con prosperidad, con abundancia, y no digo que sea malo, ¿no? Porque mismo Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Pero estamos hablando acerca de lo que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que vivir. Dice aquí las aflicciones del tiempo presente. No dice las aflicciones que vamos a vivir en un futuro. Dice las aflicciones que estamos viviendo. Y entonces vamos a encontrar que seguir a Cristo no nada más es leer, orar, sino aguantar burlas, críticas, ¿no? Que la gente te señale, te persiga, que hablen mal de ti. ¿A quién le gusta que hablen mal de uno? Pero son las aflicciones de día a día. Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. Y pensábamos que iba a ser de color de rosa seguir a Cristo. Sin embargo, aquí encontramos una promesa de que nos está hablando, ¿no? Que no nada más es lo que estamos viviendo hoy, sino lo que vamos a vivir después de todo esto. El versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vemos en Filipenses 1:20 que conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, en toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, ¿no? Y concluye, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. No tengo miedo a la muerte. Ay, ¿qué va a pasar de mis hijos? Ay, ¿qué va a pasar de mi esposa? Ay, ¿qué pasa si yo me muero? Ay, ¿qué pasa? Mejor no predico para que no me sigan. Mejor no predico para que no me hagan nada. Mejor no predico para que... De todos modos, el día que nos vayamos, no nos vamos a andar, no nos vamos a levantar de la caja y decir, ay, a ver, ¿qué va a pasar con Abril, con Ethan? Realmente vamos a cerrar los ojos y no vamos a saber nada, vamos a estar dormidos hasta que Jesús venga. Dice Lucas 20:36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
Y ahí viene Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y luego dijo Jesús que Él es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, nosotros morimos al pecado, estamos muertos. Y ahora vivimos para Cristo eternamente. Dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué va a vencer? Jesucristo nos invita a mantener nuestra mirada en la promesa de la redención final, a pesar de las dificultades presentes, recordando que nuestra identidad como hijos de Dios será plenamente revelada en el tiempo designado por Él. Este llamado nos impulsa a vivir con esperanza y confianza en medio de las incertidumbres de la vida, sabiendo que nuestra redención se acerca y que la gloria futura supera cualquier sufrimiento actual, ¿no? Nosotros ya no debemos de preocuparnos, pues sí, nos pega a veces en la carne que haya problemas en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, a los que tienen hijos grandes, adolescentes, la rebeldía, a los que tienen hijos pequeños que no hacen caso, con la esposa contra el esposo, y que la mujer, y que ahora ya la liberación femenina, y que ahora ya el esposo, pues que sujétate a él, y un montón de problemas y broncas que el mismo mundo te ofrece. Pero dice que no nos preocupemos de nada de esto, porque esto ya es pasajero, esto ya terminó. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y vemos también en segunda de Pedro 3:13 que dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, siendo nuevos, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La promesa más allá es mucho mejor. Las aflicciones de este mundo son pasajeras. Nosotros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, estamos entregados a padecer aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no somos de aquí, porque vamos de paso. En algún momento escuchaba una predicación y el que estaba compartiendo decía, cuando estás en tu casa trabajando, dices unas vacaciones y esperas unas vacaciones en la playa o allá donde a ti te gusta o en las montañas, donde tú quisieras tus vacaciones ideales. Y le pides y oras y dice Dios, órale, ahí está, hijo, tus vacaciones, te las da. Y tú te vas, y ya sea que estés en la playa, en la montaña, donde a ti te guste, de repente dices, ya me quiero regresar a mi casa. Está bonito, está padre. Pues sí, me gustaría quedarme aquí, pero sé que no voy a vivir de quedarme aquí acostado, descansando. Tengo que regresar. Ya, paso y vas de regreso. Y, ay, acabo de regresar, no, pues quiero otras vacaciones. Nunca no nos sentimos, no sé si te ha pasado, pero no nos sentimos que pertenecemos ni a la casa donde vivimos, ni al lugar a donde vamos de vacaciones o al lugar a donde visitamos a alguien. Sentimos que no pertenecemos ahí porque no somos de aquí. Pero esta estadía, dice aquí la creación sujetada a vanidad, por su propia voluntad, porque por desobediencia, pues decidimos vivir así. Sin embargo, hay una esperanza mayor que es la venida de Jesucristo. Esperar a Jesús, ¿para qué? Para que nos lleve a los cielos nuevos, a la tierra nueva. ¿Qué aprendemos de aquí? Que esta comprensión nos inspire a vivir con propósito. Aquí se está expresando el deseo de que la comprensión de la conexión entre la creación, la redención y nuestra responsabilidad como hijos de Dios motive y guíe nuestras vidas. La idea es que al entender el papel, significado que desempeñamos en el plan redentor de Dios,
nos sintamos inspirados a vivir con un sentido claro del propósito. Ya sabemos que vamos a padecer. Y si estás escuchando por primera vez o acabas de recibir a Cristo en tu corazón, déjame te digo, vivir para Cristo, seguir a Jesucristo, cuesta y cuesta horrores. Pararte temprano a orar, leer tu Biblia, abrir la Biblia, te duele la cabeza, ya te acordaste que tienes un compromiso y levantarte temprano a orar, tener tu comunión con Dios, ¿no? Y no se diga el diezmo. Ay, ya va a empezar a pedir dinero. No, no se diga, ¿por qué? Porque ahí es donde nosotros la carne se duele, la carne rechaza, la carne dice, yo no quiero hacer esto, yo no quiero seguir a Cristo porque yo no quiero ser machucado, yo no quiero ser picado. Dice aquí, y hacer agentes de redención. ¿Qué quiere decir? Se hace un llamado a que en lugar de ser pasivos, nos convirtamos en agentes activos o instrumentos de redención. Esto implica que no solo somos receptores de la redención, sino también colaboradores activos en el proceso de restauración y renovación, dejando que Jesucristo viva su vida a través de nosotros. En vez de quedarnos sentados en, no, pues entonces no padezco, no, pues así estoy bien, mejor ahí me la llevo, ahí trabajo, mi familia, mis deberes como esposo y olvidas lo más importante, ¿no? Que es sujetarte a Cristo y obedecer a Cristo. Mejor de agentes pasivos, o sea, personas que no hacen nada, pues volvámonos agentes activos o instrumentos de redención, quiere decir que instrumentos por los cuales Jesús pueda glorificar su nombre salvando y restaurando vidas. En un mundo que espera con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. La expresión un mundo que espera con anhelo sugiere que la creación junto con la humanidad anticipa con anhelo la revelación completa y gloriosa de aquellos que son reconocidos como hijos de Dios. Este reconocimiento implica vivir de acuerdo a los principios de Cristo, reflejando la imagen de Jesús en nuestras vidas. Todo el mundo está expectativo si es verdad o no. Los que somos creyentes y sabemos que va a venir Cristo, y que nos va a llevar con Él es algo que esperamos con ansias. Pero aquellos que no han querido, dice la Biblia que hay muchos que ni aunque vean las cosas se arrepintieron. Y aún así ellos también están en la expectativa de cuáles quiere ser. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Se destaca la conexión íntima entre la creación y los creyentes. Ambos comparten un anhelo profundo de redención. La mención de las primicias del Espíritu indica que los creyentes han experimentado un adelanto de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. La espera ansiosa de la adopción y la redención de nuestro cuerpo refleja el anhelo de la consumación de nuestra relación como hijos adoptivos de Dios y la liberación completa de las limitaciones físicas. Y entonces aquí vemos que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Jesús dijo, yo me tengo que ir porque si yo no vengo, no va a venir el Consolador, el Espíritu de verdad, el que les va a hablar, el que les va a hablar los planes del Padre, el que les va a decir lo que hagamos, lo que planeemos, les va a revelar el futuro, les va a decir todo lo que tienen que hacer. Y entonces dice un proverbio, el avisado ve el peligro y se aparta. El Espíritu Santo nos avisa, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo es el mayor estratega en la guerra, en las conquistas. ¿Por qué? Porque Él es el que dice, ve para allá, háblale a Cristo a y luego ese, aunque hagas todo un show, como decía Jeff, yo creo que así es, yo creo que así tiene que ser, yo creo que es de esta forma, pero Jesús dice, no, espérate, tú solamente ve y háblale a Él de Cristo y yo me voy a glorificar a través de él porque él va a ser un gran testimonio para la gente que los rodea y todos ellos, como Pablo, ¿no? Van a servir para la expansión del evangelio.
Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Aquí se resalta la importancia de la esperanza de la experiencia de salvación. La esperanza cristiana no se basa en lo visible, sino en lo prometido, lo invisible. La idea es que la verdadera esperanza va más allá de las circunstancias actuales y nos impulsa a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando no vemos la realización completa de sus promesas. Es que tú me prometiste, Señor, que iba a pasar esto y no ha pasado. Y yo cuánto tiempo llevo orando y te estoy pidiendo y no pasa y no hace y no esto y no lo otro. Y pues es que al final le echamos la culpa a Dios, decimos, es que no nos contesta. Sin embargo, Dios toca los corazones de las personas. Estamos orando por una persona para que Dios la cambie, para que Dios la liberte, pero no pasa, hasta parece que es peor, porque ha habido veces que Dios manda a otras personas a que le hablen de Cristo, pero esta persona tiene su libre decisión. No el libre albedrío, la libre decisión. Y él decide si obedece a Cristo o no. Y entonces ahí es donde se alarga. La bendición de Dios, este testimonio que ve y un montón de regalos. ¿Y esto qué es? Son regalos, son bendiciones de parte de Dios, pero todos tienen el letrero, ¿no? No, no, no reclamado, no reclamado, no reclamado. ¿Por qué? Porque una cosa es orar y otra cosa es actuar por fe y decir, Señor, gracias porque en tu momento ya me lo diste, ya está de camino, ya está de paso. Mi carro que te estoy pidiendo ya viene allá o lo están construyendo, le están poniendo los tornillos. Tú sabes cuándo se va a empacar y cuándo me lo van a traer. Pero si esperamos lo que no vemos, como con paciencia lo aguardamos. Este versículo enfatiza la paciencia como una virtud fundamental en la esperanza de la redención. Aunque no podemos ver todo claramente, la fe y la paciencia nos sostienen mientras aguardamos la plenitud de la obra redentora de Dios. La paciencia se presenta como un acto de confianza activa en la fidelidad de Cristo, ¿no? Y entonces aquí vemos que hay que desarrollar la paciencia, no desesperar. El peor de los casos es que nos desesperamos y ahí es cuando nosotros decimos, Dios, te estás tardando, ya no lo hagas, yo lo voy a hacer, no te preocupes, no te voy a molestar, yo lo hago. Híjole, y es cuando la regalo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pablo revela el papel crucial del Espíritu Santo en nuestra experiencia de redención. El Espíritu no solo nos consuela en la espera, sino también intercede por nosotros en nuestro proceso de oración. La mención de gemidos indecibles destaca la profundidad y la sinceridad de esta intención divina, asegurando que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué te pido? Entonces, pues si ya todo va a salir mal, entonces si ya todo va... Entonces, ¿ahora qué pido? No te preocupes por qué pedir, porque el Espíritu Santo para eso está. No queramos trabajar o quitarle lugar al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que cambia, el que escudriña, el que toca los corazones. ¿No te ha llegado lo que le estás pidiendo a Dios? Pues de dónde viene o de quién depende. Y al final, Jesucristo cuando abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando la cierra, nadie la puede abrir. Entonces, ¿qué nos preocupa? Al tiempo llegarán las cosas. ¿Qué aprendemos aquí? Que a pesar de las dificultades y sufrimientos presentes en este mundo, porque los vamos a tener y los vamos a vivir, perdóname si te dijeron algo diferente, pero seguir a Cristo cuesta muchísimo sufrimiento. Hay una bendición, hay una promesa y ya la tenemos, la salvación y la vida eterna que es Jesucristo. Lo demás viene por añadidura, pero hay sufrimientos. La esperanza y la certeza de la redención futura son razones para perseverar en la fe. El Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras debilidades.
Y nuestra confianza en Jesús nos permite enfrentar las aflicciones con paciencia y fortaleza. Tener a Jesús como fundamento, como la roca misma. La gloriosa libertad de los hijos de Dios aguarda a aquellos que permanecen fieles. Y la obra del Espíritu en nosotros es un testimonio constante de la esperanza que nos impulsa a vivir con confianza y propósito en el camino de la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, amigos, compañeros de milicia, pues, ¿qué debemos hacer? Pues, como dicen, apechugar, ¿no? Aguantar todo lo que venga, no importa, pues, ¿qué tenemos? Dice la Biblia, ¿no? Que no temamos al hombre que nos puede matar, sino más bien temamos, perdón, dice, no teman aquel que los puede matar, ¿no? Sino teme aquel que matándote, aparte, puede echar tu alma al infierno, ¿no? Y ese es Dios. Entonces, pues, ¿para qué nos preocupamos de los que nos rodean, que nos atacan, que nos persiguen, que nos humillan? Pues de todos modos, todo está bajo el control y cuidado de Dios hacia para nosotros, no porque lo haya permitido, porque muchos dicen, es que Dios lo permitió, pero realmente no es así. Muchas de las cosas que nosotros vivimos, y no es que la verdad, más de la mitad de las cosas que tenemos en nuestra vida es por cosecha de lo que un día sembramos o consecuencias de nuestros mismos actos. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, era la voluntad de Dios. Pues no, eso fue por desobediencia, ¿no? Pero sin embargo, también viene que Dios en su misericordia, esas cosas las ocupa para bien. ¿Qué quiere decir? A los amamos a Cristo, todas las cosas no son para bien. Quiere decir que a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestra desobediencia, Jesús en su misericordia, todo eso lo volca para que nosotros aprendamos y crezcamos espiritualmente en Jesús y que aprendamos a que debemos de dejarle el control a Cristo, porque lo que viene es mejor de lo que nosotros vemos, ¿no? Lo que vemos es pasajero, lo que no vemos es eterno, es lo espiritual. Lo que viene, ¿no? Las recompensas que tendremos aquellos que en la misericordia de Cristo permanezcamos fieles, predicando el evangelio de Cristo, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Dijo Jesús, el que no deja padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y si tenemos miedo, inclusive, ¿qué va a decir la familia? Pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque Jesús dijo, no pueden ser mis discípulos. Entonces, por eso Jesús nos invita a que permanezcamos en Él, orando, teniendo nuestra comunión con Cristo y fortaleciéndonos en Él para que podamos perseverar y vencer, pues cuando vengan los ríos, las tormentas, las inundaciones y todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Porque lo que nos ha ofrecido Cristo es mucho mejor. Que Dios me los bendiga.